Me quedé de pie frente al espejo del pasillo, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Apenas si podía reconocerla. Sus ojos, mis ojos, estaban apagados, rodeados de ojeras que ningún descanso lograba borrar. Pequeñas líneas se habían instalado en las comisuras de mis labios y de mis párpados, como si el tiempo hubiera pasado sin pedir permiso. Mi cabello, que en algún momento brillaba y caía con fuerza sobre mis hombros, se veía ahora lacio, sin vida, pegado a mi rostro cansado. 15 años atrás, ese mismo reflejo habría mostrado a una joven llena de fuego en el corazón, con sueños grandes y un espíritu indomable. Hoy lo único que quedaba era Adriana Morales, esposa de alguien, madre de alguien, una sombra que había desaparecido del centro de su propia vida. Me quedé ahí, atrapada en la niebla de mi propia decepción, hasta que la voz de Esteban rompió el silencio. Él apareció en el pasillo, ya medio vestido para la noche. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con una expresión que no veía desde los primeros años de nuestro matrimonio. Pero lo que antes fue deseo, ahora estaba teñido de desprecio. ¿De verdad crees que vas a ir a la boda así?, soltó, con un tono cargado de burla. No esperó respuesta, enseguida corrigió con frialdad. No, mejor dicho, no vas a ir en absoluto. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Me escuchaste bien, dijo, ajustándose los gemelos sin siquiera mirarme. Mi jefe se casa esta noche. No es un asado en el patio. Es un evento de alto nivel. Todos llevarán mujeres que parecen sacadas de una portada de revista. Altas, glamurosas, elegantes. Y tú, sus labios se torcieron, tú pareces un ratón gris. Sentí un golpe en el pecho. No sé si dolieron más las palabras en sí o la facilidad con la que las arrojó, como si no significaran nada. Mi garganta se cerró, pero no logré decir nada. ¿Qué podía contestar? Que no era cierto. Que alguna vez lo había sido, antes de que los años de pañales, platos sucios y el propio Esteban me desgastaran hasta volverme invisible. Él continuó como si mi silencio fuera confirmación. Me avergüenzas, Adriana. Honestamente, mírate. ¿De verdad esperas que te lleve a una sala llena de empresarios, modelos y celebridades? Solo me harías quedar mal. Me arrastras hacia abajo. Me quedé inmóvil, sintiendo como sus palabras se hundían en mi piel como agujas heladas. Había creído que con el tiempo me había vuelto inmune a sus comentarios, a esos dardos envenenados que lanzaba de vez en cuando. Pero no, este corte era más profundo. Te vas a quedar en casa, concluyó con firmeza. Diré que estás enferma o lo que sea. Es lo mejor para los dos. Abrí la boca para protestar, pero nada salió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no recordaba cómo se peleaba contra él. 15 años de preparar sus camisas hasta la madrugada, de cocinar, de limpiar, de quedarme en segundo plano. 15 años en los que no compré un vestido nuevo, ni me di el tiempo de cepillarme el cabello sin que algo me interrumpiera. ¿Para qué explicárselo? Nunca le importó. Cuando desapareció en su oficina y cerró la puerta de golpe, me quedé sola en el pasillo, con el único sonido del reloj marcando los segundos. Mi cuerpo se sentía pesado, como si la gravedad hubiera duplicado su fuerza. Me dejé caer en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a rodar. No eran sollozos dramáticos, sino hilos silenciosos de dolor y vergüenza. Lo peor no eran las palabras de Esteban. Lo peor era que, en algún rincón de mí, había empezado a creer que tenía razón. Y en ese instante comprendí que no solo me había humillado él, yo había traicionado a la joven que fui alguna vez. Los días que siguieron a aquella discusión se volvieron espesos, casi imposibles de respirar. Yo intentaba sacar fuerzas para volver a hablar con Esteban, para recordarle que era su esposa y que tenía todo el derecho de acompañarlo a la boda. Pero cada vez que lo intentaba, me encontraba con un muro frío e impenetrable. Una noche, mientras él trabajaba en la sala frente a la computadora, reuní el valor y dije con voz baja pero firme: «Soy tu esposa, Esteban. No necesito invitación para acompañarte». Él apenas levantó la vista de la pantalla. Sus ojos se posaron en mí por un segundo y luego volvieron a sus correos. Soltó un resoplido de burla, como si yo fuera una niña caprichosa que exigía un juguete. «Ya te lo dije», respondió sin emoción. «No vas. No lo repitas más.
Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. No hubo gritos ni insultos directos, pero esa indiferencia era aún peor. Era la manera en que me borraba, en que me reducía a un mueble más de la casa. El ambiente se volvió insoportable. Hablábamos lo mínimo indispensable para que la rutina de la casa funcionara. ¿Quién llevaría a los niños a la escuela? Si había leche en el refrigerador, ¿a qué hora saldría el del trabajo? Todo lo demás era silencio, un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Hubo momentos en los que abrí la boca para seguir peleando, pero las palabras se deshacían en mi garganta. Ya no sabía cómo discutir con él. Con los años había olvidado esa fuerza. Me limitaba a continuar, a fingir que nada pasaba, mientras por dentro me consumía la rabia y la tristeza. Una tarde, cuando pasaba frente a la habitación de Jimena, me detuve sin querer. La puerta estaba entreabierta y la vi sentada en el piso, acomodando con cuidado el vestido diminuto de su muñeca favorita. Le cepillaba el cabello con una paciencia que me sorprendió para su edad. Murmuraba una canción suave, como si la muñeca fuera real y necesitara sentirse querida. Me quedé inmóvil, observándola en silencio. Y de pronto me golpeó una verdad que me atravesó como un relámpago. ¿Qué estaba aprendiendo ella al verme aceptar la humillación de su padre? ¿Qué le estaba enseñando cada vez que callaba, cada vez que agachaba la cabeza? La imagen fue insoportable. Comprendí que, sin decir una palabra, le estaba mostrando a mi hija que el amor era sumisión, que el silencio era fortaleza, que dejarse empequeñecer era normal. El corazón me ardió en el pecho. No podía permitir que Jimena creciera pensando que eso era amor, que ese era el destino inevitable de una mujer. No quería que algún día, cuando ella mirara su reflejo en un espejo, viera la misma sombra en la que yo me había convertido. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de mis hijos en las habitaciones contiguas. Y entre la oscuridad y el cansancio, una chispa empezó a encenderse dentro de mí. Era pequeña, frágil, pero estaba ahí. Por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza que algo tenía que cambiar. Y que yo no podía seguir callando. La mañana siguiente amaneció distinta. No porque el sol brillara más fuerte ni porque la casa se sintiera menos pesada, sino porque dentro de mí ya no había silencio. Había una determinación que me sostuvo mientras preparaba el desayuno, mientras metía las loncheras en las mochilas de Jimena y Diego, mientras los despedía en la puerta con un beso en la frente. Esperé a que se fueran al colegio y que la casa quedara en calma. Esteban bajó poco después, con la corbata mal ajustada y el ceño fruncido, revisando su celular como si todo el mundo existiera en esa pantalla. Yo estaba en la cocina, de pie frente a la mesa, las manos firmes sobre la superficie. «Esteban», dije, obligando a mi voz a sonar clara, sin titubeos. Él levantó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa ahora?» Lo miré directo a los ojos. «Voy a ir a esa boda». Hubo un segundo de silencio, un parpadeo en el que no entendió lo que acababa de escuchar. Luego soltó una risa breve, incrédula. «¿Qué dijiste?» «Lo que oíste», respondí con calma. «Soy tu esposa. No necesito una invitación. Y si no me llevas tú, iré sola». El gesto en su rostro se transformó. La sorpresa se convirtió en furia, esa furia contenida que le tensaba la mandíbula y le volvía los ojos más oscuros. Dio un paso hacia mí. «No te atreverías». «Sí, Esteban». «Lo haría», afirmé, con una firmeza que yo misma desconocía. «Y cuando me pregunten por qué llegué sola, diré la verdad. Diré que mi esposo no me quiso a su lado. Por primera vez en muchos años, vi algo distinto en su mirada, miedo. Un destello mínimo, pero real. No estaba acostumbrado a que yo me plantara frente a él». Se quedó en silencio unos segundos, como si buscara la manera de recuperar el control. Luego se recargó en la mesa, exhalando con fastidio. «Está bien, ganaste, pero bajo mis condiciones». Mi corazón latía fuerte, pero mantuve la calma. «¿Qué condiciones?» «No vas conmigo», dijo con voz gélida. «Tomas un taxi y llegas 2 horas después de la ceremonia. Cuando todos estén relajados, distraídos. Te sientas en la última mesa, lejos del centro, y mantienes un perfil bajo. No quiero que tu presencia haga que la gente se gire». Sentí un nudo en la garganta.
Lo decía como quien arroja migajas a alguien hambriento, como si me estuviera concediendo un favor. Era humillante, sí. Pero al mismo tiempo, era la primera grieta en el muro que había levantado contra mí durante años. Asentí despacio. De acuerdo. Él creyó que había ganado, que me había reducido otra vez. No entendía que, para mí, ese instante era el inicio de algo diferente. Había abierto la puerta y yo ya no pensaba cerrarla. Cuando salió rumbo al trabajo, cerrando la puerta de golpe, me quedé sola en la cocina. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Y en ese temblor reconocí la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia mi libertad. Cuando Esteban salió de la casa, el portazo retumbó como un disparo. Me quedé unos segundos inmóvil en la cocina, sintiendo como la adrenalina se desinflaba poco a poco hasta dejarme agotada. Tenía la sensación de haber corrido una maratón sin moverme de mi sitio. Me dejé caer en el sillón de la sala y, casi sin pensarlo, tomé el celular. Busqué un número que no marcaba desde hacía meses. Renata. Mi voz se quebró apenas ella contestó. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve y luego su tono firme, ese que siempre reconocía cuando algo andaba mal. Adriana, ¿qué pasó? No pude contenerlo. Las palabras salieron atropelladas. La humillación, la condición absurda de Esteban, mi rabia contenida. Ella no me interrumpió, solo escuchaba. Al final suspiró con fuerza. No te muevas. Voy para allá. Y Paola viene conmigo. ¿Paola? Pregunté, sorprendida. Sí, ya está conmigo. Te vemos en media hora. Colgué con el corazón latiendo más rápido, como si algo estuviera a punto de suceder. Y en efecto, media hora después, el timbre sonó. Abrí la puerta y me encontré con Renata, cargando un enorme maletín de maquillaje, y con Paola detrás, arrastrando varias bolsas y fundas de vestidos colgando de sus brazos. Muy bien, soldado, dijo Paola con una sonrisa pícara al entrar. La operación comienza ahora mismo. Renata me abrazó fuerte. Vamos a recordarle a ese hombre quién eres en realidad. La sala se transformó en un campo de batalla lleno de telas, brochas, zapatos y risas nerviosas. Paola abrió las fundas de los vestidos y me mostró 3 piezas que me dejaron sin aliento. Uno azul marino cubierto de pequeños cristales que brillaban como estrellas, otro verde esmeralda con un corte asimétrico y una abertura elegante, y el último, un delicado vestido color rosa pálido que parecía hecho de pétalos. Son de diseñador, me explicó Paola con un guiño. ¿De verdad pensabas que te íbamos a dejar ir en un vestido cualquiera? No supe qué decir. Solo acaricié la tela del verde esmeralda y sentí como algo dormido en mí se despertaba. Pruébatelo, insistió Renata. Obedecí. Cuando salí del baño con el vestido puesto, las telas se ceñían a mi cintura y caían con suavidad sobre mis caderas, como si hubieran sido diseñadas especialmente para mí. Me quedé sin aire. Hacía años que no usaba algo tan hermoso. Quizá desde mi boda. Renata no perdió tiempo y desplegó su arsenal de maquillaje sobre la mesa. Primero la piel. Hidratación, brillo natural. Necesitamos que la luz te siga. Me senté frente a ella como una estatua, dejando que sus manos expertas se movieran rápidas, aplicando capas ligeras de base, iluminador, sombras sutiles en tonos ahumados que profundizaban mi mirada. En mis labios eligió un color baya intenso, elegante, lo suficiente para devolverme la seguridad que había olvidado. Mientras tanto, Paola sacaba accesorios de una caja, un par de tacones de tiras finas, una cartera que hacía juego, pendientes discretos. Estos son para alguien que sabe lo que vale, dijo, colocándolos a un lado mío. El cabello fue el último detalle. Renata lo lavó con un champú especial que le devolvió brillo y volumen, luego lo secó con paciencia hasta dejarlo en ondas suaves y naturales. Nada exagerado, nada rígido. Simplemente yo, pero mejorada. No mires todavía, ordenó Renata cuando intenté girar la cabeza hacia el espejo. Me tomaron de la mano y me llevaron hasta el espejo de cuerpo entero en mi habitación. Cerré los ojos, mi corazón latía desbocado. Ahora, susurró Paola. Abrí los ojos. Y me encontré con una mujer que había creído perdida. No era la esposa cansada ni la madre invisible. Era alguien fuerte, segura, brillante.
Mis ojos resplandecían, mi piel parecía nueva, el vestido verde me abrazaba como una segunda piel. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba de pie en mi propia historia. Detrás de mí, una vocecita rompió el momento. Me giré y vi a Diego en la puerta, con su camión de juguete en la mano, mirándome con los ojos muy abiertos. «Mamá, te ves como una princesa». El nudo en mi garganta se deshizo en lágrimas. Lo abracé fuerte, con cuidado de no arruinar el maquillaje. Y en ese instante lo supe, esa transformación no era solo externa. Era el inicio de mi renacer. El taxi se detuvo a unos metros del imponente Club de Banqueros de México, en pleno centro histórico. Las luces cálidas iluminaban la fachada de piedra, y desde la acera se escuchaba el murmullo de la música y las risas que escapaban del interior. Recordé las condiciones que Esteban había impuesto: llegar tarde, entrar de puntillas, esconderme en la última mesa. Pero mientras el chofer abría la puerta, comprendí que no pensaba obedecer ninguna de sus reglas. Bajé despacio, sintiendo como los tacones golpeaban el empedrado con un sonido firme, casi desafiante. El aire fresco de la noche acarició mi piel a través de la seda del vestido esmeralda, y en lugar de encogerme, caminé erguida, como si cada paso marcara un nuevo inicio. Los guardias en la entrada me observaron sorprendidos. Uno se enderezó instintivamente, el otro parpadeó un par de veces. Sonreí apenas y seguí mi camino, sin necesidad de mostrar nada más que mi seguridad. Al cruzar las puertas de cristal, el bullicio del salón se apagó de golpe. Era como si alguien hubiera bajado el volumen. Los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos deslumbrantes, giraron sus rostros hacia mí. El resplandor de las arañas de cristal caía sobre el mármol y sobre mi silueta, y sentí esas miradas recorrerme como una ola. No bajé la vista. No me encogí. Caminé con el mentón alto, recordando las palabras de Paola: entra como si fueras dueña del lugar. Fue entonces cuando lo vi. Esteban estaba cerca del novio, rodeado de colegas y empresarios. Reía, copa en mano, hasta que notó que la atención de todos se desviaba hacia la entrada. Giró la cabeza y me encontró. Su sonrisa desapareció de inmediato, sus cejas se fruncieron y abrió la boca sin poder articular palabra. En sus ojos no había reconocimiento. No veía a la mujer apagada que había dejado en casa, veía a alguien que ya no le pertenecía. Ese instante fue mi verdadera victoria. Antes de que pudiera reaccionar, alguien se interpuso en mi camino. Era un hombre alto, con el cabello apenas encanecido en las sienes, vestido con un traje azul marino perfectamente cortado. Sus ojos, cálidos y curiosos, me miraron con atención. «Perdona que me adelante», dijo con voz grave y elegante, «pero no creo que nos hayamos presentado». Me tendió una copa de champaña con una naturalidad que desarmaba. «Leandro Castañeda», se presentó, inclinando ligeramente la cabeza. Amigo de toda la vida del novio y orgulloso padrino de esta boda. Por un segundo me quedé sin aliento. Tomé la copa y nuestras manos se rozaron apenas, un gesto breve pero suficiente para transmitirme una sensación de firmeza y calidez. «Adriana», respondí, recuperando la voz. «Adriana Morales». Leandro sonrió, con esa clase de sonrisa que no busca impresionar sino reconocer lo que ve. Un nombre hermoso, aunque debo decir que esta noche no es solo el nombre lo que llama la atención. «Has robado la sala entera». Sentí mis mejillas encenderse, pero no bajé la mirada. En ese silencio contenido, con Esteban mirándome desde el otro extremo del salón y Leandro ofreciéndome esa copa como si fuera un pacto secreto, entendí que acababa de cruzar una frontera invisible. Había entrado como la mujer que él quería esconder. Y ahora era imposible que alguien volviera a ignorarme. Leandro no apartaba sus ojos de los míos mientras me tendía la copa. Había algo en su mirada que me desconcertaba. No era la típica arrogancia de los hombres de negocios que conocía por Esteban, tampoco era esa condescendencia disfrazada de cortesía. Era atención real, sincera, como si yo fuera la única persona en aquella sala. «Brindo por conocer a la mujer más inesperada de la noche», dijo, alzando apenas la copa. Sentí un rubor en mis mejillas, pero también una fuerza nueva en mi interior. Levanté mi copa y respondí: «Por las sorpresas que cambian las historias». Nos reímos suavemente, y por un instante olvidé el murmullo de decenas de ojos que aún nos seguían. Hablamos de cosas simples,
de la música que sonaba, de la elegancia del salón, de lo impresionante que se veía el centro de mesa cubierto de flores blancas. Leandro preguntó por mis gustos, no por Esteban, no por mi papel de esposa, sino por mí, mis libros preferidos, las películas que solía ver, si me gustaban los museos. Nadie me había preguntado eso en años. Le conté que solía pintar naturalezas muertas, que alguna vez soñé con llenar lienzos de colores, pero que lo había dejado. Él frunció el ceño con ternura. ¡Qué desperdicio! Tienes la mirada de alguien que sabe encontrar belleza donde otros solo ven objetos. Deberías retomarlo. Sus palabras cayeron en mí como agua fresca en tierra reseca. La orquesta cambió de tono y empezó una melodía de vals lenta, envolvente. Las luces bajaron un poco, la pista se despejó. Leandro me miró con una chispa traviesa. ¿Me concedes esta pieza? Por un momento dudé. Mi mirada buscó, inevitable, el rincón donde estaba Esteban. Lo vi rígido, con los labios apretados y los puños cerrados alrededor de su copa. La furia le recorría la cara, y su orgullo se desmoronaba ante todos. Y entonces entendí que no tenía nada que perder. Sí, respondí, colocando mi mano en la suya. Me condujo con suavidad hasta el centro de la pista. Al posar su mano en mi cintura y tomar mi otra mano con firmeza, sentí una electricidad recorrerme. No era un contacto invasivo ni posesivo, era un gesto seguro, respetuoso, como si me dijera sin palabras: puedes confiar en mí, al menos en este momento. Giramos al compás de la música. Al principio me sentía rígida, como una intrusa que había robado un lugar que no le pertenecía. Pero a medida que los pasos se sincronizaban, una calma extraña me invadió. Era como si hubiera vuelto a respirar después de años. Escuché los murmullos alrededor. ¿Esa es la esposa de Esteban? ¿De dónde la tenía escondida? ¿Quién diría? Es una reina. Algunos incluso se rieron por lo bajo, celebrando el contraste entre la mujer radiante que bailaba en el centro y el hombre que, en la esquina, se consumía de celos. Yo ya no pensaba en él. Durante esos minutos, no era madre, ni ama de casa, ni la sombra invisible. Era una mujer completa, hermosa, capaz de ocupar un lugar bajo la luz sin avergonzarse. La canción terminó con un acorde prolongado y al soltarme, Leandro me dedicó una reverencia ligera, como si estuviera en un cuento antiguo. Los aplausos brotaron de los invitados, algunos genuinos, otros curiosos, pero todos dirigidos hacia mí. Los novios se acercaron, riendo y felicitándome. «Adriana, estabas deslumbrante», me dijo la novia, aún tomada del brazo de Leandro. Antes de que pudiera responder, sentí una mano áspera aferrarse a mi brazo. Era Esteban. Sonreía con una mueca tensa, pero sus dedos me clavaban en la piel. «Gracias», murmuró seco hacia los demás. «Nos vamos ya». Me jaló hacia la salida sin darme oportunidad de despedirme. Sin embargo, mientras me arrastraba fuera del salón, mis ojos encontraron los de Leandro una vez más. Él me sostuvo la mirada, firme, serena, como si me dijera: «Esto no termina aquí». Y en mi interior, lo supe, esa noche no solo había bailado un vals. Había bailado con la posibilidad de otra vida. El trayecto en el coche fue un silencio insoportable. Esteban manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, el rostro endurecido por la rabia. Yo miraba por la ventana, con el corazón aún latiendo al ritmo del vals, atrapada entre la euforia de lo vivido y el miedo por lo que vendría. Al llegar a la casa, apenas cruzamos la puerta, él explotó. Cerró de un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. «¿Qué demonios fue eso, Adriana?», escupió, con la voz cargada de veneno. ¿Intentabas humillarme delante de todos? Lo miré fija, conteniendo el temblor en mis manos. Yo no humillé a nadie. Solo acepté una invitación a bailar. Parecías una cualquiera, dejándote manosear en medio del salón. Gritó, dando un paso hacia mí. Él apenas posó la mano en mi cintura, como cualquier pareja de baile. Mi voz era baja pero firme. Ridículo fue tu enojo. El rostro de Esteban se deformó en un gesto de furia. ¿Ridículo? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Todos me miraban como si fuera un imbécil. Me hiciste quedar como un tonto delante de mi jefe, de mis colegas. No, lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma.
Te hiciste quedar solo. Yo no hice más que ser quien siempre fui, aunque tú hayas intentado esconderlo. Él parpadeó, incrédulo, como si no reconociera la voz que salía de mi boca. Durante años me había callado, había soportado, pero esa noche era distinta. Esteban se acercó de golpe y me agarró del brazo con tanta fuerza que un dolor agudo me recorrió hasta el hombro. No te equivoques, Adriana, me susurró entre dientes, con los ojos inyectados de furia. Por más vestido o maquillaje que uses, sigues siendo lo mismo, nada. Un ratón gris en una caja más bonita. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no en el sentido de rendirme, sino como una cadena que por fin se rompía. Me zafé con un movimiento brusco y lo miré directo a los ojos, sin parpadear, sin encogerme. No, Esteban, dije con voz fría, cada palabra cayendo como piedra. El que no vale nada eres tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él me soltó como si mi piel quemara. Sus labios se movieron, buscando una respuesta, pero no encontró nada que decir. Por primera vez, fue él quien se quedó sin voz. Yo respiraba agitada, con el brazo aún ardiendo donde me había apretado, pero también con una claridad que no recordaba haber sentido jamás. Ese instante marcó una línea definitiva. Ya no había regreso posible. Lo dejé plantado en la sala, caminando hacia mi habitación con pasos firmes, y mientras cerraba la puerta detrás de mí, comprendí que ese enfrentamiento no había sido una derrota. Había sido el principio de mi liberación. A la mañana siguiente desperté con un dolor sordo en el brazo donde Esteban me había sujetado. La marca no era un moretón aún, apenas un enrojecimiento, pero se sentía como un recordatorio imborrable. Me senté al borde de la cama, observando el tocador. El vestido esmeralda estaba guardado de nuevo en su funda, el maquillaje había desaparecido con el agua de la ducha, pero algo de esa mujer que vi en el espejo la noche anterior seguía viva en mí. Tomé mi bolso para buscar el celular y al abrir un compartimento lateral, un cartoncillo cayó al suelo. Me agaché y lo recogí. Era una tarjeta elegante, con letras en relieve. Leandro Castañeda, Grupo Inmobiliario Castañeda, Ciudad de México. Debajo, un número de teléfono escrito con tinta negra. Me quedé mirándola largo rato, con el corazón acelerado. No recordaba haberla recibido, quizá él la deslizó en mi mano al despedirnos. Dudé. ¿Qué pasaría si le escribía? ¿No sería eso una traición? Pero también pensé en lo que Esteban me había dicho, que yo era nada, que no valía. Y la voz de Leandro volvió a resonar en mi memoria. Tienes la mirada de alguien que sabe ver belleza donde otros no la ven. El contraste era brutal. Pasé toda la mañana debatiéndome. Escribí un mensaje y lo borré varias veces. Finalmente, respiré hondo y dejé que mis dedos escribieran lo más honesto. Hola, soy Adriana. Gracias por todo anoche. Lo envié y de inmediato me arrepentí. Sentí que la sangre me hervía en las mejillas. ¿Qué pensaría? Que buscaba algo indebido. El celular vibró menos de un minuto después. Adriana, me alegra que escribas. Yo esperaba que lo hicieras. No he podido dejar de pensar en ti. Me llevé una mano a la boca, sorprendida. Sus palabras eran cálidas, sin excesos, sin juegos. Directas. Simples. Pero tenían un peso enorme para mí. Durante los días siguientes, nuestros mensajes se convirtieron en conversaciones largas que me acompañaban desde la mañana hasta la noche. Leandro no me preguntaba por Esteban. No quería saber de mis problemas para tener de qué hablar después. Él preguntaba por mí. ¿Qué te hace feliz? Me escribió una tarde. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo antes de contestar. ¿Qué me hacía feliz? Tardé en recordar. Al fin tecleé. Antes pintaba. Naturalezas muertas, paisajes. Hace años que no lo hago. Su respuesta fue inmediata. ¿Tienes alguna obra guardada? Me encantaría verla. Busqué entre mis cosas un cuadro antiguo, una canasta con frutas sobre una mesa de madera, la luz proyectando sombras alargadas. Le tomé una foto y se la envié con cierta vergüenza. Pocos segundos después, su mensaje apareció. Adriana, eso es maravilloso. Tienes un talento real. No puedes dejarlo morir. Pinta otra vez. Hazlo por ti, no por nadie más. Me quedé mirando la pantalla,
con los ojos humedecidos. Hacía tanto tiempo que nadie me veía de esa forma. Ni como esposa, ni como madre, ni como ama de casa invisible. Sino como Adriana, una mujer con pasiones, con sueños, con algo que ofrecer al mundo. Esa noche, después de acostar a Jimena y Diego, bajé a la sala y saqué una caja olvidada en el closet. Entre polvos y papeles viejos estaban mis pinceles, mis óleos resecos, un par de lienzos en blanco. Los sostuve en mis manos temblorosas, como si fueran reliquias de una vida pasada. Por primera vez en años, volví a sentir que esa chispa que había visto encenderse frente a mi hija crecía ahora con fuerza. Ya no era solo rebeldía contra Esteban. Era el comienzo de un renacer. La decisión no llegó de golpe. Fue acumulándose como una marea que, tarde o temprano, tenía que desbordarse. Cada palabra cruel de Esteban, cada silencio que me ahogaba, cada mensaje de Leandro recordándome que todavía era alguien con valor, todo eso se fue sumando hasta volverse insoportable. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina y escuchaba el ruido de las llaves en la cerradura, supe que había llegado el momento. Esteban entró como siempre, aflojándose la corbata, sin mirarme. Yo dejé la taza sobre la mesa y respiré hondo. Esteban, dije, con calma. Él levantó la cabeza apenas, fastidiado. ¿Qué quieres ahora? Me voy a divorciar. Al principio se rió. Fue una carcajada seca, burlona, que me atravesó como un cuchillo. ¿Tú? Se mofó. ¿Divorciarte de mí? ¿Y a dónde piensas ir? ¿Con qué dinero? ¿Quién te va a mantener? ¿Ese ricachón que te sacó a bailar? Créeme, se aburrirá de ti en un mes. Me sostuvo la mirada con una sonrisa torcida, convencido de que me quebraría. Pero yo me quedé en pie, serena, sin bajar los ojos. Aunque eso pasara, respondí despacio, prefiero estar sola que aquí, contigo. Su sonrisa se borró. Por primera vez, no tuvo respuesta inmediata. Yo pasé a su lado y subí a la habitación. Cerré la puerta y marqué el número de Renata. Es hora, le dije. Ella no preguntó nada. 30 minutos después llegó con Paola. Traían cajas dobladas, bolsas grandes y una determinación feroz en el rostro. Juntas empezamos a empacar lo esencial: ropa, los cuadernos de Diego, el peluche favorito de Jimena, una caja con mis pinceles y óleos, el álbum familiar. Mientras metía cada cosa en la maleta, sentía que recuperaba un pedazo de mi vida. ¿Segura?, me preguntó Paola en voz baja mientras sellaba una caja con cinta. Más que nunca, contesté. Salimos de la casa justo antes de que Esteban volviera del trabajo al día siguiente. Cerré la puerta y, por primera vez en 15 años, no sentí que abandonaba un hogar, sino que cerraba una celda desde fuera. Leandro, al enterarse, se movió con rapidez. No me ofreció mudarme con él, no me presionó, simplemente me acompañó. Me presentó a la licenciada Gabriela Ortega, una abogada con fama de implacable en casos de divorcio. Desde la primera reunión supe que estaba en buenas manos. No se preocupe, me dijo con voz firme. Vamos a asegurar lo que le corresponde: custodia, pensión y una parte justa de los bienes. Usted no volverá a depender de ese hombre. Esteban intentó pelear. Claro. Llamadas, mensajes llenos de amenazas y desprecio. Pero Gabriela lo enfrentaba con argumentos legales contundentes. Yo ya no tenía que escuchar sus gritos. Ella era mi escudo. Y poco a poco, todo ese poder que él ejercía sobre mí se fue desmoronando. Mientras tanto, encontré un pequeño departamento en Coyoacán. No era grande ni lujoso, pero tenía paredes limpias, ventanas que dejaban entrar el sol y, sobre todo, libertad. Mis hijos corrieron por los pasillos vacíos riendo, como si intuyeran que aquel lugar significaba un nuevo comienzo. El primer mes fue duro. Hubo noches en las que me pregunté si de verdad podría con todo. Pero cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, caminaba con Jimena y Diego hasta la escuela y regresaba para organizar mi propio día. No había gritos, no había tensión. Solo el sonido de mi respiración llenando el espacio. Animada por Leandro, me inscribí en clases nocturnas de diseño gráfico en una universidad local. Al principio me sentí fuera de lugar, rodeada de jóvenes más seguros, más rápidos. Pero cuando empecé a dibujar,
a crear bocetos en la pantalla, algo volvió a encajar. Era como reencontrarme conmigo misma. También recuperé mis pinceles. En las tardes libres me sentaba junto a la ventana con un lienzo en blanco. El olor del óleo y el roce de las cerdas contra la tela me devolvían a la muchacha que alguna vez soñó con ser artista. Esa que Esteban había enterrado bajo insultos y rutinas. Los primeros cuadros no fueron perfectos, pero cada trazo era una declaración: estoy aquí, sigo viva, estoy renaciendo. Y así, entre colores y nuevos aprendizajes, los primeros pasos de mi independencia comenzaron a tomar forma. No era fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro me pertenecía a mí. Los meses siguientes se convirtieron en una cadena de pequeños logros que, juntos, tejieron una nueva vida. Conseguí un puesto de asistente en una agencia de diseño en la colonia Roma. No era un cargo importante ni el mejor pagado, pero era mío. Cada proyecto que me asignaban, cada maqueta aprobada, era una prueba de que podía sostenerme por mis propios medios. Jimena empezó clases de ballet en una academia cercana y Diego se unió a un taller de dibujo infantil. Verlos entusiasmarse con algo nuevo me llenaba de orgullo. Ya no vivían bajo el techo de los gritos ni del miedo. Ahora su infancia se teñía de risas, de tareas hechas sobre la mesa de la cocina, de tardes en el parque. Leandro se mantuvo a mi lado, pero nunca apresuró nada. Me acompañaba a recoger a los niños, cocinaba conmigo los domingos, me escuchaba hablar de mis clases con esa atención que siempre me conmovía. Una noche, después de cenar en un café pequeño junto al lago de Xochimilco, tomó mi mano sobre la mesa. «Adriana», dijo con voz suave, sin preámbulos, «te amo. Amo a tus hijos como si fueran míos. Quiero pasar el resto de mis días contigo, viéndote crear, viéndote reír». De su bolsillo sacó una cajita de terciopelo. Dentro, un anillo sencillo, sin ostentaciones, con una piedra pequeña que brillaba con delicadeza bajo la luz del lugar. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó, mirándome a los ojos. Las lágrimas me nublaron la vista antes de que pudiera responder. Mis hijos, sentados al otro lado de la mesa, observaban expectantes. Diego golpeó suavemente la mesa con su cucharita, impaciente. «Di que sí, mamá», susurró Jimena, con una sonrisa que me derritió. No necesité pensarlo. «Sí, Leandro», contesté entre sollozos. «Sí, quiero». Nos abrazamos los cuatro, formando un nudo cálido en medio de aquel café modesto. No hubo aplausos ni testigos elegantes, pero para mí fue más real que cualquier ceremonia. Pocos meses después, nos mudamos a una casa en Coyoacán. Una casa modesta, con jardín delantero y paredes llenas de ventanas. Pero lo que más me emocionaba era la habitación del segundo piso, amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante todo el día. Leandro la había preparado en secreto, un estudio de arte para mí. Caballetes, lienzos en blanco, estantes con óleos nuevos, pinceles, papeles de acuarela. «Es tuyo», me dijo el día que me mostró la sorpresa. «Un espacio solo para ti. Para que nunca más olvides quién eres». Acaricié cada estante con manos temblorosas, conteniendo las lágrimas. Ese lugar se convirtió en mi refugio, en mi templo. Pasaba horas ahí pintando, mientras mis hijos jugaban en el jardín y Leandro preparaba la cena. El hogar se llenaba de música, de risas y del olor a óleo fresco. La vida se volvió simple, pero plena. Yo trabajaba, estudiaba, pintaba. Los niños crecían felices, seguros. Y en cada gesto de Leandro encontraba respeto, ternura, paciencia. Descubrí que la verdadera justicia no era verlo a Esteban caer, sino levantarme yo misma. Sin embargo, la vida quiso mostrarme su otra cara también. Una tarde, al salir de una panadería con Jimena y Diego, lo vi. Esteban estaba del otro lado de la calle, apoyado contra un poste, con la ropa arrugada y un vaso de cartón en la mano. Su mirada era vacía, perdida, como si la soberbia que lo había sostenido se hubiera evaporado. Me observó un instante, y en sus ojos reconocí algo que nunca pensé ver: arrepentimiento. No dijo nada. Yo tampoco. Solo apreté la mano de mis hijos y crucé la calle en dirección contraria. No sentí odio, ni venganza, ni siquiera lástima. Sentí distancia. Él había elegido su camino, y yo el mío.
Esa fue la verdadera justicia poética, no verlo derrotado, sino saberme libre. No mirar atrás, porque lo importante estaba delante de mí. Y mientras caminábamos hacia nuestra casa, con las risas de mis hijos llenando el aire, comprendí que, después de años de silencio, finalmente había recuperado mi voz y mi vida.